Hola, hola, hola. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás ahí? Bien también. ¿Me escuchas bien? Te escucho súper bien. ¿Tú me escucháis? Te escucho perfecto. Súper. Oye, mientras se conectan un poquito más de personas, bueno, me aprovecho de presentar. Mi nombre es Diego Eloísa, estoy acá en representación del equipo de Economía de la Chilena. Y como equipo estamos muy contentos de que haya aceptado la invitación para esta entrevista. Yo creo que una muy buena instancia como de poder conocerte y que a través de nosotros también te conozcan, por supuesto, todas las personas que van a ver este live o están viendo este live. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. No, pues gracias por la invitación. La verdad es que no es una cosa que yo hago habitualmente lives, así que he hecho alguno por ahí, pero por suerte estaba mi hija cerca porque no podía entrar, así que le dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya vino y me metió a la cuestión. Ya funcionó perfecto, fue Sí, casi un punto a las 8 estuvimos conectados, así que súper. por suerte. Y bueno, ya, mientras también un poquito más de personas, si quieres, mientras te explico un poco cuál es la idea del formato de esta entrevista. Ya, súper, súper. Y la idea de esta entrevista es tratar un poquito como de dividirla en dos, por decirlo así. La Ujú. primera, yo creo que el 70% de la entrevista es hacer como un repaso de la trayectoria profesional de Rodrigo Valdés. Eh, todos los desafíos, los altos, los bajos, cuáles son las Ya, lecciones que podrías un poco transmitir quizá a las nuevas generaciones que son mayoritariamente las personas que van a estar viendo este live. Como dijiste, eh, nuestro público en promedio de oscilar entre los 20 los 30 años, entonces son unos millennials, entonces tener un poquito desde la voz de la experiencia de Rodrigo Valdés y que ellos puedan sacar quizás algunos consejos, algunas reflexiones de la enorme carrera que tú has desarrollado en tu vida, yo creo que es una bonita instancia como para esta entrevista. Y esa sería como el foco principal de la entrevista, como hacer un repaso de tu trayectoria. perfecto. El otro, como el otro 30% es, bueno, pregunta un poquito más ya de materia económica, porque si te tenemos aquí como invitado, es imposible no hacerla, ¿no? Perfecto, perfecto. Súper. Eso, y Ya, bueno, me queda clarísimo. súper. Y desde ya también dejamos invitado a todas las personas que están conectadas a que dejen sus preguntas en el chat y la idea, bueno, en la medida de lo posible, tratar de ir respondiéndolas para que también se hagan parte de esta entrevista. Así que lo invitamos desde ya a dejar sus preguntas y las vamos a ir tomando también ahí en el curso de la entrevista. No sé, Rodrigo, si te tinca, podríamos ya partir, dado que son las 8:04. Perfecto. Cuando Súper. tú... Eh, bueno, primero presentarte, bueno, y voy a repetir un poquito, pero voy a agradecerte formalmente por tu tiempo, por tu disposición a realizar esta entrevista. Eh, y para los que no lo conocen, Rodrigo Valdés es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, doctor en economía del MIT. Eh, Tiene una vasta y enorme experiencia profesional. Fue ministro de Hacienda, presidente del Banco Estado. Trabajaste en el Fondo Monetario Internacional como subdirector para los departamentos de Europa y de las Américas, en banca de inversión en Nueva York, trabajaste también en BTG Pactual, fuiste economista jefe en la TAM en Berkeley Capital y entendemos que actualmente eres profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Así Eh, es. Esas son tus enormes credenciales y bienvenido desde ya a esta entrevista. Bueno, muchas gracias, Diego, por la invitación, para compartir un poco cómo ha sido mi vida profesional, que yo siempre me describo que soy de las personas que sé más siglas de cosas inútiles, porque he pasado por muchas instituciones y cada institución tiene un set de siglas enorme. Entonces, pasáis por algunos meses en que uno está súper perdido, después te las aprendes. Me pasa que después me he cambiado de pega, entonces conocimiento no particularmente útil, pero
pero es divertido eso, la cultura institucional, ¿no? Claro. Y esa es la gracia. Aquí vamos a ir un poquito repasando por las distintas instituciones en las que estuviste y bueno, ahí nos podrás contar quizás un par de anécdotas que se te vengan a la mente. Oh, está lleno de cuentos. Oye, tú al Eh, comienzo me decías que conversáramos un poco de cómo llegué a esto, o sea, un poco mis años iniciales. Y si queréis, parto por algo que es completamente aleatorio, que es por qué terminé estudiando ingeniería comercial y en la Chile. La verdad es que eso fue como completamente no planeado. Yo siempre pensé que iba a estudiar ingeniería. Eh, Tenía un muy buen amigo que dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no entramos mejor al segundo semestre, al segundo año? Entremos a algo, estudiamos un semestre, nos vamos de viaje y después tratamos de reenchufarnos. Y probablemente en ingeniería. Entonces dijimos, ya entremos a comercial. Mi amigo al final quedó en segundo semestre, yo quedé en primer semestre, escogí la Chile, parte por un poquito de la política, voy a volver a eso, porque la política era bien importante cuando yo entré a estudiar, sobre todo en mis años de estudiante, pero porque estaba más cerca que la católica, básicamente, era más fácil llegar. Veía a mis amigos más grandes que ir a San Joaquín en ese tiempo era bien latero, y la Chile era súper cómoda, así que siempre entré pensando como estar un semestre y listo. Bueno, mi amigo no quedó al tiro, yo quedé, empecé a estudiar, descubrí lo que era la economía, no tenía idea de qué lo que era, la verdad. Siempre me acuerdo que mi primer control de introducción a la economía, en que Álvaro Sallé era el profesor, y era bien buen profesor, aunque no iba tanto, no estaba tan encima porque estaba empezando sus negocios bancarios en ese tiempo, pero había sido decano de la escuela y todo, y José Ramón Valente era el ayudante. Y José Ramón es un tipo muy bueno para explicar, es súper claro, no sé si lo han escuchado en la radio, pero es bien así cuadradito. Pero igual me saqué como un 2,1 creo, en mi primer control. Fue un shock brutal. Me preguntaban algo, qué sé yo, que el salario mínimo creaba desempleo, y yo contestaba, no, es bueno porque es más justo, lo que sea. Y ahí caché que la economía tenía sus propias reglas y me empecé a acostumbrar, empecé a conocer cómo eran las reglas, qué lo que era como estar adentro de un modelo económico pensando, ¿no? Y que las reglas eran muy sencillas, había que usar el modelo para predecir y la opinión no importaba, básicamente. Y me metí, y me empezó a ir mejor, pasé más tranquilo las siguientes pruebas y me empezó a gustar la economía. Y ya en introducción a la micro, introducción a la macro que existían en la FEN en ese tiempo, ya tuve súper buenas notas y me enrilé. Pero la verdad es que si tú me hubieras preguntado por qué te metiste a comercial, no tengo una historia muy buena. Descubrí la economía ahí, me gustó de a poco, y de ahí empecé a seguir, ¿no? claro. Y no, súper bueno saberlo porque y conocer desde tu experiencia, por ejemplo, quizás para las personas puede ser muy lejanos o impensado quizás que Rodrigo Valdés quizás en su primer control se sacó un rojo, porque al No, final, fue sufrido. claro, entender un poco de que fuiste igual que quizás una persona que ahora está partiendo la carrera, está estudiando, se metió a ingeniería comercial, se sacó quizás un primer rojo en el control, y eso es normal, o sea, eso no determina para nada. No, pues parte de la vida aprender. Mira, yo creo que tuve la suerte que me gustó gradualmente y eso hace una diferencia enorme. Yo he visto en carreras profesionales de gente que está contenta con lo que hace versus gente que o está obligado por los papás o por lo que sea, digamos, y no engancha. Claro. Y hay que Oye, ser valiente en buscar el hilo que a uno le gusta en estas cosas y una vez que se encuentra, es mucho más fácil todo, es mucho más práctico, se facilita toda la vida. entonces, y si pudieras devolver el tiempo, ¿no estudiarías otra cosa? No, yo estoy súper contento. Mira, siempre me quedé con la bala pasada porque veía a mis compañeros amigos en ingeniería ¿Ya? eh, que le sacaban la mugre, eh, tanto en Bochef como en la Católica, ¿no? Y siempre pensaba yo, ¿me la podré o no me la podré? ¿Qué habría pasado? Sí. Claro, Y, y me quedé siempre con esa bala pasada de, pucha, ¿qué hubiese pasado si hubiera estado ahí? Eh, Probablemente no me habría sacado las notas que me saqué al este otro lado,
para que todos los que nos están escuchando sepan bien, es bien mucho más palta comercial que Sí, siempre lo han... sí, no, totalmente. Eh, pero, pero al final mis amigos ingenieros varios terminaron haciendo economía igual. Y amigos economistas que eran bien economistas, hoy día son empresarios, se dedican a otras cosas. Entonces la vida tiene muchas vueltas al final. Hay que ir descubriéndolas nomás. Oye, y tomándome un poco de lo último que dijiste, que estabas hablando ya de economía, preguntarte, ¿por qué crees que es importante saber de economía o saber de finanzas como en el mundo, en la vida real? ¿De qué crees que, cómo crees que ayuda o sirve a las personas saber de eso? Mira, yo creo que sirve en distintas dimensiones y no es solo la economía lo que te sirve, hay otras disciplinas que también te dan esto, pero te da cierta orden mental de cómo pensar que creo que es súper útil para distintas cosas. Y ese orden mental, para los que ya estudian economía, probablemente casi todos los que nos están viendo, pero saber qué son variables exógenas, qué son variables endógenas, eh, qué determina qué, el desconocimiento que uno puede tener, pero aunque tenga desconocimiento, tiene algo de conocimiento. Entonces poder sacar del cuadro algunas ideas y dejar otras ideas compitiendo. Entonces, creo que es una disciplina que ayuda harto para muchas cosas, para pensar desde una empresa a la política, etc. Yo te diría que la economía además tiene como distintos ámbitos, ¿no? Y creo que a mí por lo menos me tocó crecer, no sé si a ustedes les va a tocar lo mismo, pero en que la economía era muy central en todo el mundo de hacer política pública. Que el policy making básicamente en todo el mundo, en los últimos 40 años, que fue como mi etapa profesional, o 30 años, no sé, la economía roncaba mucho. Siempre se decía que los abogados eran como los dueños de la fiesta en los 60 y en los 50. Y uno ve, claro, el presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda, eran muchos, muchos abogados. Pero como que esto fue cambiando. No estoy muy seguro si es que eso vaya a seguir tan fuerte. Hay un chiste medio divertido de que dicen que esto viene de la crisis del 2008, pero que los economistas eh, produjeron la crisis, los sociólogos... Ah, no, esto era para nuestro estallido social, perdón. Los economistas produjeron nuestro estallido social, los sociólogos lo diagnosticaron y los abogados lo van a arreglar. Capaz que vayamos para allá, no estoy muy seguro, pero la verdad es que ha sido súper intensa mi carrera en eso, en estar cerca de decisiones de política pública, o asesorando, o opinando, y eso es bien entretenido. Claro. Y también complementando, te entrega, como dijiste en un inicio, como una mirada súper amplia también de las cosas y es aplicable también a distintos tipos de rubros, por decirlo así. Tú dijiste muy bien políticas públicas, pero quizá hay otras personas que les gusta y trabajar, no sé, en el sector privado, en el sector de inversiones, lo pueden hacer perfecto. Personas que, no sé, hay subdivisiones, la macro, la micro, y claro, Claro, está lleno de posibilidades al final, y como tú decías, en el sector privado hay varios ámbitos donde los economistas tienen harto que decir, ¿no? Qué sé yo, el mundo de la competencia, por ejemplo. Eh, es un mundo que hay mucha discusión, mucha plata involucrada, donde hay que hacer muchos estudios y que es bien interesante. Y que tiene a veces que ver con la política pública, pero muchas veces son conflictos más entre privados. claro, Y finanzas, que evidentemente, pucha, finanzas yo la veo como una rama que es un subgrupo de la economía, simplemente, en que la macroeconomía va determinando escenarios en que los precios de los activos se determinan y un buen macroeconomista es capaz de ser un buen analista de finanzas, ¿no? Eh, que va a entender qué está pasando, y etcétera. Así que sí, tiene hartas salidas, diría yo, estudiar economía. súper, sí, muy claro. Oye, y siguiendo como por como la cronología de tu carrera, bueno, estudiaste ingeniería comercial, ya sabemos por qué estudiaste ingeniería comercial. Después hiciste un doctorado en el MIT y después de hacerte el doctorado volviste a Chile y te incorporaste como economista senior del Banco Central, tengo entendido. Sí, sí, pero deja parar entre la Chile y MIT, porque esa fue una experiencia bien,
marcadora para mi vida y que creo que les puede servir a varios de ustedes como experiencia de búsqueda, ¿no? Me tocó, había un think tank, una ONG, un tipo de espacio público, no sé, pero que era muy importante, que se llamaba CIEPLAN. Acaba de cerrar a propósito CIEPLAN. Si ustedes Ya. buscan CIEPLAN, va... En CIEPLAN trabajó un grupo muy ligado a la democracia cristiana, pero habían algunos que no eran democracia cristiana y que estuvieron muy vinculados a la transición a la democracia. De ahí salió el equipo económico, básicamente, del primer gobierno democrático, del gobierno de Erwin, ¿no? Entonces Foxley era como la persona más importante en CIEPLAN, pero estaba René Cortázar, que fue ministro del Trabajo en ese mismo gobierno, José Pablo Orellano, que fue ministro después, pero fue director de presupuesto en el primer gobierno, estaba Manuel Marfán, estaba Ricardo French Davis, eh, mi suegro, Pato Meller, eso es divertido. Antes de casarme y antes de conocer a mi señora, en realidad, ya conocía al Pato, así como... entonces era un grupo muy interesante, en que además habíamos mucha gente joven y de mediana edad, por mediana edad me refiero a gallos que estaban volviendo al doctorado, que estaban en eso, y que todos nos cruzamos ahí. Entonces, mi generación como de ayudante de investigación, estaba Dante Contreras, la Andrea Repeto, Fernando Lefort, eh, David Bravo, éramos varios que estábamos yéndonos para afuera, en el fondo. Y, y había otro grupo un poco más viejo, donde Pepo de Gregorio visitaba a veces, Mario Marcel estaba ahí sentado haciendo su tesis. Eh, y así era el grupo. Este es un grupo muy interesante, de mucha discusión. Y me tocó vivir básicamente el plebiscito del 88, cerca de ahí. Y yo era ayudante de investigación, me quedé después como más full time y fue como la plataforma para salir, pero también una plataforma para conocer mucha gente, para aprender montones. Aprender, uno sale a la universidad, te preguntan cómo calcular la tasa de crecimiento del PIB en una década y te enredas entero. Entonces, eh, es parte del aprendizaje. Y Claro. fue muy bueno además porque conocí la vocación más pública de varios de los de allá, y vi cómo se necesitaron el gobierno, las tensiones que habían, etcétera. Y de ahí partí a 20. Y ahí fueron muy importantes, por ejemplo, René Cortázar, que me recomendó, que me conocí un poco de ahí, y Vittorio Corvo, que me conocía poco, pero se la jugó y me dio una Ya. buena... Esa es una etapa que tengo que decirle a todos, que porque ustedes deben estar ahí pensando, ya postulan, no postulan, y es bien importante, ¿no? Que la postulación, irse de afuera, requiere un GRE súper bueno y buenas cartas de recomendación. Yo diría que esas son como dos condiciones mínimas. Después hay suerte, después hay otras cosas. ¿Y qué tal la experiencia de ir a estudiar afuera? ¿La recomiendas? Sí, completamente. Mira, primero vivir afuera. Yo creo que parte de crecer es vivir afuera, es interactuar con otras culturas. Hay tanto por aprender. Yo tuve la suerte de que nos fuimos con mi señora ambos a estudiar. Entonces ella hizo un doctorado en psicología, yo hacía el doctorado en economía. Ella tenía que manejar un poco para su universidad, pero no estaba tan lejos. Primer año éramos pobres, porque teníamos una beca y media mía, pero ella postergó su beca. En fin, pero ahí de a poco fuimos trabajando, ella trabajó un poco, y la experiencia de conocer a otras personas, conocer a gente muy inteligente, eh, que te enseñen a ser muy rápido en pensar. O sea, el entrenamiento que recibes de hacer problem sets eternos, pero que los terminas pudiendo hacer, controles difíciles, pero que puedes hacerlo. Eh, y sobre todo tener compañeros que son súper brillantes, ¿no? Yo tuve la suerte que en mi clase deben haber como 5 o 6 tipos que son profesores de universidades top y que son además bastante referentes en sus áreas. Ya. Aprendiste mucho también de ellos. Así que fue muy choro. Es duro, o sea, en el momento, yo más tarde me dio por correr maratones, he corrido algunas maratones, y en la maratón cuando uno está terminando y le duele todo, está hasta la corona, dice, ¿qué estoy haciendo acá? Digo, ¿qué me metí en esta cuestión? Esa sensación se da harto en el posgrado, en el doctorado, en que en un momento estás cansadísimo, estresado. Pero pasando eso, igual que la maratón, uno termina la maratón y empieza a pensar cuál es la siguiente. Claro. Una revalorización de todo el proceso al final. Ahora, cuando yo me fui, los dos con mi señora sabíamos que íbamos a volver a Chile. Así que también eso fue una etapa eh,
más fácil mi tesis, porque como no iba al job market, no necesitaba impresionar mucho a nadie allá. Ya. Y decidimos, o sea, siempre supimos que nos volvíamos a Chile y me ofrecieron del Banco Central volver al banco. Y ese fue el puente. Y fue muy choro esa parte del Banco Central, porque justo se creó eh, lo que se llamaba en ese tiempo la Gerencia de Investigación Económica. El área de estudios del banco, que ve la política monetaria, ve un montón de cosas. En ese tiempo había hasta estadística. Eh, Generó una cápsula, básicamente, en que traía gente recién recibida o ya recibida, pero que te daba un espacio de varios años de investigación. Entonces, Ya. yo 5 años muy protegidos al final, en que lo importante era publicar, era asesorar a alguna gente en el banco, pero te fregaba muy poquito. Tuve un jefe que nos cuidaba mucho, además, que era muy buen jefe, y que es Klaus Spitzhebel, que es divertido, porque Klaus se ha puesto más como peleador, ahora último, en ese tiempo era no tan peleador, pero sí peleaba como loco para protegernos. Además, muy divertido, porque después yo volví al Central años después y fui jefe de Klaus. Entonces tengo una relación rarísima con él, en que él fue mi jefe, después yo fui su jefe. Eh, pero ese grupo era súper bueno. Pasaron varios economistas por allá. Eh, Cuando yo llegué, contratamos a 4 ayudantes, de, que eran cabros que estaban saliendo de la universidad, como mi pasada por Cideplan, básicamente. ¿Okay? O sea, Ya. gallos que eran, qué sé yo, 5 o 6 años menores que yo. Y era un grupo muy bueno. Estaba ahí Pancho Gallego, Ya. estaba Oscar Landerreche, estaba Claudio Soto, que es el economista jefe del Santander, y estaba Herman Bennett, que se dedica a cosas más privadas hoy día. Los 4 después fueron a estudiar afuera y todo. Entonces, pero el grupo, ese era mi grupo como de ayudantes para que me ayudaban en los proyectos de investigación. Escribimos juntos, etcétera. Entonces, era de verdad súper bueno. Eh, Esos años, la verdad es que me tocó estar muy lejos de la toma de decisiones, pero sí viví intensamente la crisis asiática del año 98. Fue un año muy duro de recesión y fines del 97 con mucho jaleo macroeconómico, porque teníamos el tipo de cambio no fijo, pero estaba en una banda, en fin, y eso fue súper entretenido, vivir eso de cerca, tratar de dar tu opinión, tratar de influir. El economista jefe en ese tiempo era Felipe Morandé, y entonces uno podía escribir una minuta. O sea, si aquí hay 2 páginas con mi modelito que hacía y que decía tenéis que devaluar. Y en fin, él no sé cuánto leía de esas cosas, pero uno se sentía siempre influyendo mucho. Claro. Eh, Y, Son y en, unos años buenos, de verdad. en esos momentos, como tomando un poco que justo dijiste lo de la crisis, también es donde yo creo que más se aprende, como justo en los momentos como donde está más presión, donde hay más cambio, hay oportunidades también ahí para de un mensaje un poquito más forzado, por decirlo así, como obligatorio, porque Sí. hay que Ya antes de la crisis, fíjate, ponte tú, es bien así como impresionante, que esta cuestión empieza a enredarse bastante durante el año 97, pero nosotros teníamos claro el año 97 que el tipo de cambio estaba súper sobreapreciado, que teníamos una sobrevaluación cambiaria grande. Entonces, hay un seminario fuera de Santiago con el Consejo del Banco, donde varios presentamos papers con la visión de dónde debía estar el tipo de cambio. ¿ya? Y todos decíamos, no, pues hay que devaluar 30%, lo que sea. Y justo ese día hubo un ataque especulativo contra el peso, el primero de varios que hubo en ese tiempo. Entonces era súper raro estar discutiendo esto y los consejeros en el teléfono a cada rato que los llamaban de Santiago. Y qué sé yo. Entonces vais viendo cómo es el día a día. Pero bueno, Oye, esa fue la pasada por mi primera pasada por el banco, porque después volví al banco como 5 años también. y eso, la cronología. Fuiste al banco, después del banco, entendemos, te fuiste a trabajar al Ministerio de Hacienda con Eh, Nicolás Sierra, que era ministro. Claro, es bien divertido porque Nicolás es bien amigo mío, con los años nos hicimos muy amigos. En ese tiempo nos conocíamos un poco, pero no tanto. Él, la verdad, lo conocí mucho porque él era el economista jefe del banco cuando me contrataron en el banco. Ya. Después él se fue y llegó Felipe Morandé, pero mis primer par de años ahí, año y medio, fue con Nicolás. Y nos llevamos súper bien. Nicolás se fue al Fondo Monetario en ese momento representando a Chile, así que seguía escuchando un poco de él. Y en un viaje a Washington, estando yo en Washington por algún seminario, alguna cosa, eh,
ya creo que estábamos en la segunda, no había pasado la segunda vuelta, yo creo, de Lagos, o ya había pasado, pero estábamos en ese momento y nos encontramos y me dice, ¿sabes qué? Me gustaría que trabajarais conmigo por, si es que me nombran ministro. Es probable que me nombren ministro porque estoy como en esa lista súper corta y me llevo muy bien con el presidente, pero necesito manos que me ayuden. Y yo le dije, ya, pupa chalupa. Pero antes de eso dije, ya, pero déjame hablarlo. Y hablé con el vicepresidente del banco, que era Jorge Marchal, que era Ya. un tipo que yo estimaba mucho, también me cuidó mucho en el banco, un gallo, un 7. Fue ministro también en algún momento. Y Jorge me dijo, dile que de todas maneras que sí, súper entretenido, pero lo único que tenéis que decirle es que es por 2 años, porque si no vaya a estar los 6 años en ese tiempo, los gobiernos duran más, y te vas a terminar separando, porque la vega de asesor así senior de un ministro es de una intensidad brutal. Y de hecho, mira, nació mi hija al poco andar allá, y tengo pocas fotos de ella guagua conmigo, porque yo no estaba nunca. O sea, trabajaba de sol a sol, sábado, domingo, pero fue muy entretenido. Fue una época en que aprendí montones, aprendí de política, aprendí de técnica legislativa, me lo pasaba en el Congreso, conocí a muchos políticos que después siguieron. Entonces fue súper entrete, la verdad, esa pasada. Súper intensa, pero también esa es una experiencia que se las recomiendo. Tratar de trabajar por algún tiempito en algún en el gobierno, en el fondo, en algún ministerio que sea influyente. Como para Eh, conocer de adentro quizás cómo se mueven las políticas públicas. Todo, y la sensación de que si tú pajaroneás se caen las cosas, o sea, que tenés que estar súper encima, la sensación, bueno, el poder que tenía al final, porque estas cuestiones se van concentrando en cada vez menos gente. Claro. Y tengo mil cuentos pues, de cosas así, de todo tipo, ¿no? Eh, Desde, qué sé yo, equivocarme en un cálculo y que la escoba, una declaración mal hecha que salga en la segunda con un titular grande, a tener que ir a ver al presidente Lago a la casa para explicarle una cuestión y que te tenga preguntando cosas difíciles, digamos, mucho rato. Eh, Todo es parte del aprendizaje, imagino. Que Todo, después, no, súper, súper interesante. Pero de nuevo, intensísimo. O sea, la sensación eso que uno está hasta la hora nona. Eh, bueno, y de ahí lo que me pasó a mí, que ya se me iban a cumplir los 2 años, no sabía muy bien qué hacer, pero yo cachaba que tenía que tratar de decir hasta aquí llego. Y tuve la suerte que del Banco Central me ofrecieron volver al banco como economista jefe. Justo se había ido Felipe Morandé, buscaron y llegaron a mi nombre. Carlos Massad era el presidente. y Y ahí me fui, fue donde fuiste, dijiste, como jefe de Klaus. claro, porque Klaus seguía en su puesto, yo llegué pero la gerencia de investigación es chiquitita en el total. No. Llegué y, no sé, pues tenía no, 180 personas a mi cargo, más o menos, porque estadística era gigante, qué sé yo. Pasé de tener un grupito de 6 personas a mi cargo a tener muchos. Eh, a propósito, en Hacienda, un cuento divertido, ahí habían varios que también son conocidos, pero estaba Saler Chico, eh, era parte del grupo, la Claudia Martínez era parte del grupo, de los asesores que yo fui contratando para que trabajaran conmigo. Y había otros más. Pero el cuento divertido es que en una semana, una vez, renunciaron todos. Eh, No. Estados por la pega, tuve que demorarlos, contratar a otros. En fin. Porque era súper intenso, ¿no? Bueno, mira, en el banco me tocaron varias cosas. Fue un periodo macroeconómicamente un poquito más tranquilo. Habían tensiones, estaba muy metido en la coordinación macroeconómica con el gobierno, porque yo venía más de esa misma coordinación del otro lado. Pero las cosas más como extrañas que me pasaron fue que la secretaria de Carlos Massad, en un momento, descubren que se roba la información del presidente del banco y se la manda a un amante que tenía esta chica que trabajaba en el mercado financiero, no en un banco, pero en un cuasi banco. Bueno, esto dejó la escoba, ¿ok? Dejó la escoba, la escoba, la escoba. Hubo que administrar toda esa crisis, la crisis de Timberlink se llama, Ya. pero fue el escenario macro
más duro que hemos tenido en harto tiempo en términos de que había que tomar decisiones más o menos rápidas y complejas. Pasó que el presidente Lago además dijo algo, que enredó un poco las cosas. Fue todo un cuento complicado que tiene muchos subcuentos divertidos, otros dramáticos. No estábamos muy preparados para las crisis, nadie tenía el teléfono de nadie. No estábamos como a punto, digamos. Y esta Ya. cuestión la descubrieron muy de suerte, porque la secretaria reenviaba emails del presidente del banco a esta otra persona a la hora del almuerzo. Y un día se equivoca en la dirección y rebota ese email. Y Massad se da cuenta de esta cuestión que rebota y dice que es raro, llama a la gente de computación, de sistemas, que le vaya a ver el computador para ver si tiene un virus o algo. Y le dice, no, esta cuestión salió de acá, qué sé yo. Entonces ponen una cámara y ven al día siguiente que llamando las cosas. Bueno, al final Massad tuvo que irse, ahí llegó Vittorio Corvo, trabajé todos los años de Vittorio en el banco, creo que fueron 4. Pero uno de los cuentos de esto eh, es simplemente que cuando tuve que ir a la justicia, porque buena parte de la información que se filtraba eran emails míos al presidente del banco. Entonces, que decía, en ese tiempo no había WhatsApp. Entonces uno mandaba un email diciendo, presidente, hablé con el INE, con datos a la tercera semana, el IPC debería venir en tanto. Es No, decir, que es más información. Cuentas nacionales dependía de mí, entonces sabía bien cuánto venía el IMASEC. Si le claro. contaba el IMASEC, viene más o menos en tanto. Y O le mandaba un borrador de la reunión, del comunicado de la reunión de política monetaria de mañana, que ya vamos, estaba todo cocinado, entonces decía, vamos a subir la tasa de 50 puntos base, bla, bla, bla. Y claro. esas llegaban en el mercado, entonces tuve que ir a la justicia a explicar cómo uno ganaba plata con eso. Y este cuento sigue, porque estuve haciendo declaraciones, en fin, explicándole al juez. Y años después, trabajando en Barclays, en Nueva York, llega el FBI a buscarme. Unos No, rusos así de 1,90 m con sus cuestiones y me tiran a una sala. Todos mis compañeros pegan, ¿qué hizo este gallo? Y no era nada, era que querían, la Corte Suprema había mandado como un cuestionario para que yo ratificara las cosas, ¿no? ya, Por exhorto y qué sé yo, pero fue muy divertido esa experiencia en Barclays cuando entran estos gallos y me buscan a mí. claro. Me asustado. Anécdota, helicóptero, baja, nada, Oh, exactamente. vidrios polarizados. Así que bueno, ese fue mira, por el banco y de ahí yo ya veía que ya llevaba, no sé, pues como 55 reuniones de política monetaria y la cuestión es un poco más repetitiva y decidí buscar nuevos horizontes y partimos con la familia a Nueva York Y a ahí, trabajar a Wall Street, duro para los niños, cambiarlos de país, que aprendan inglés bien, pero fue una experiencia interesante. Yo nunca me hallé mucho en un banco de inversión, porque es un poquito repetitivo todo lo que uno hace, y la sensación de propósito, así de que un gallo ya bien rico se haga más rico, tampoco es como, le pegué el trade, hace esto. Entonces, claro. duró un tiempo y pasó que Nicolás Aguirre se había ido de director de las Américas en el Fondo Monetario y me volvió a llamar y me dice, oye, necesito que me ayudís porque acá, bla, 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 y partí el Fondo Monetario. Y ahí estuve En Washington. 3 años y medio. En la mitad de mi estadía ahí me cambiaron a Europa, me tocó Ya, la crisis europea full. Me tocó trabajar con un montón de países, entre ellos España. Y ahí también pues, tengo un montón de cuentos, aprendí muchísimo en el fondo. Pero en un momento ya los niños estaban más grandes, mi señora quería volver a Chile, básicamente no se veía quedándose para siempre allá. Y ya. volví a un banco de inversión acá también. No duré tanto tiempo y me fui al Banco Estado por un año. Después me llamó la presidenta Bachelet para irme al ministerio. Así que ese es el cuento más o menos de mi vida. Como te decía, en cada uno de estos cambios hay que conocer gente, hay que conocer cultura, hay que conocer acronismo, es toda una cosa. Oye, y súper, súper impresionante tu carrera. Y dado que ya hicimos el repaso como el grandes rasgos incluso desde que llegaste a la universidad y hasta que llegaste ahora, fuiste ministro, quizás la pregunta que viene a cajón ahora es, eh, ¿cuál fue el momento de tu experiencia profesional donde te sentiste más satisfactorio, o donde te sentiste más lleno, por decirlo así? Yo te diría que
yo creo que como asesor de Hacienda. ¿Sí? Eh, sí, como Más. que sí, uno tenía mucho más libertad para hacer lo que quisiera, confiaba mucho en mí el ministro, teníamos harto poder y hicimos un montón de cosas. Algunas con el beneficio del tiempo no fueron ideales, pero nos tocó armar un montón de proyectos de ley, un montón de cuestiones tributarias, de mercado de capitales. Aprendí muchísimo. Ya. Yo diría que esa es como una etapa que me sentía como haciendo cosas. Eh, También en el Banco Central. Yo creo que en eso me sentía cómodo. Es súper protegido. Eh, es bien raro lo que te voy a decir, pero en casi todas mis pegas me ha pasado que yo tengo como el monopolio de los tiempos. O sea, nadie más va a hacer lo que tú vas a hacer. Y por lo tanto, eh, tú decides básicamente el cuándo, el cómo. Eso es bien distinto en el mercado. Cuando trabajé en bancos de inversión, eh, no lo sentí tanto en Banco Estado esto, pero es esa sensación de que uno está compitiendo con 10 gallos más, Ujú. verse que el otro sacó la cuestión primero, que la dice no muy profundamente, pero tiene que ser al mismo tiempo oportuno. Entonces tenés que sacrificar profundidad por oportunidad. Ya. Súper distinto de decir, ok, tengo 2 días para pensar esta cuestión y para hacer esta minuta, que sale un dato raro y tengo 16 minutos para escribirlo, mandárselo al editor en inglés para que te corrija el inglés, vuelva y salga y tratar de que los clientes lo lean. No. Eso es una sensación que es entretenida, interesante, pero que yo encuentro que, bueno, que sacrifica mucho a profundidad. Yo diría que esas son como mis experiencias más llenadoras. El ministerio lo pasé bien en un momento, fue durísimo en otros momentos, partí con un montón de problemas, me subí a un tren a toda velocidad que estaba con harto problema con los rieles, digamos, medio sueltos. Pero fue muy interesante, la verdad. Y aprovechando de esto, lo último que dijiste, ¿qué lecciones, como para la gente que nos está viendo, podrías rescatar de cuando fuiste ministro? Bueno, muchas cosas, uno aprende, sigue aprendiendo. La verdad es que uno sigue aprendiendo hasta de profe viejo, digamos. Siempre estoy aprendiendo. Aprendí harto de política. Eh, Ya. Aprendí eh, cómo, cómo las cosas tienen distintas perspectivas, ¿no? Y que uno en la economía es como muy avasallador al final del día, y le cuesta tomar en cuenta otras perspectivas, pero en política es bien importante eso. Eh, Aprendí que eh, los equipos de trabajo son centrales. Siempre he aprendido eso, o sea, siempre me ha tocado como en todas las pegas, desde después de mi primera pega, pero incluso en la primera pega, porque tenía estos cabros economistas estrellas después, que tener un grupo de elite requiere un montón de preocupación para sacarle partido, para sacarle trote, para que estén contentos, para que se sientan parte del equipo, para que tengan su espacio. Ese es un aprendizaje que creo que nunca termina, pero que es súper importante. Así que, mira, ministro sería de nuevo, habría, o sea, si tú me dices, ¿quieres ser de nuevo ministro? Te digo que no. ¿Te Sí, arrepientes de ser ministro? Te digo que tampoco, no me arrepiento. Fue una buena experiencia. pero no, en un futuro, ¿no te gustaría volver a ser ministro? Como en otros contextos. No. Me encantaría trabajar en el segundo piso de algún presidente que sea, o que sea cercano, que le tenga aprecio así personal. Ya. Eh, Qué sé yo, si Claudio Rego o Ricardo Lagos Weber me llamaran, porque son presidentes, feliz me meto en... o uno que yo dijera, chuta, esta persona vale la pena, vamos a tratar de trabajar con él a como de lugar. Eh, pero sabes que el ministerio es interesante, pero es muy cansador, es muy cabreador, es muy estresante. Eh, Felipe Larraín, cuando eh, lo nombran por segunda vez ministro, al comienzo del gobierno del presidente Piñera número 2, yo le dije, ¿cómo aceptáis esta cuestión, hacer lo mismo de nuevo? Y estaba feliz. Me dijo, no, no, me encanta esta cuestión. Eh,
Después tuvo algunos problemas y nos vimos un par de veces y dice, ay, estoy con más dudas. Y después ya cuando empezó toda la escoba de octubre, eh, claro, ella lo pasó mal, pues. Entonces ahí se reía, cuando lo vi me dice, me acordé de ti, bueno, que no era tan buena la pega. Todo tiene alto y bajo al final. Sí, completamente. Y la última pregunta de esta etapa, antes de pasar quizás a unas preguntas, si nos da el tiempo, por supuesto, de más económica, ¿qué consejos para todas las personas que nos están viendo, que como te dije en un inicio, generalmente son personas jóvenes, quizás que están el último año del colegio, año de la universidad o están recién saliendo ya de sus carreras, ¿qué consejo les daría a ellos que actualmente están pensando en estudiar algo relacionado a economía o están estudiando ya economía o algo, no sé, administración pública o están iniciando su carrera profesional? ¿Qué consejo? Eh, Son varias cosas, ¿eh? Yo diría, primero que tienen que intencionar las cosas para que pasen. O sea, eh, como que no, a mí me preocupa harto ver algunos como que piensan que las cosas van a llegar solas. Entonces, una primera cosa es intencionar las cuestiones. Yo quiero que esto pase y por lo tanto tengo un plan. Lo segundo es que hay que ser súper flexible, porque las cosas nunca salen como uno planea. Entonces, eh, tener alternativas, diría que hay un aspecto de ser busquilla en el fondo. Eh, Quizá es bueno también trabajar con gente de experiencia y tratar de arrimarse a ellos por algún tiempo. Yo creo que se aprende mucho, mucho trabajando con otras personas. Eh, la economía, de hecho, yo siempre le digo a mis alumnos, no se estudia solo, se estudia un rato solo, pero probablemente 2/3 del tiempo se estudia en grupo, se discute, y esas son cosas que hay que construir, buenos partners de estudio, por ejemplo, armar tu grupo. Bueno, eso te diría que son como algunas cosas que yo recomendaría. Súper, muchas gracias. Son consejos, yo creo, que la gente que nos está escuchando va a tomar muy, muy en serio, yo creo, porque partió desde la voz de la experiencia y son consejos reales también. Entonces, así Sí, que sí. muchas gracias por el consejo. Oye, y no sé cómo andás tú de tiempo, pero si es posible meter quizá unas preguntitas ya un poquito más económicas. Sí, 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 encantado, encantado. Tú me decís. Aquí nos hicieron una que es súper buena, que es bien contingente, que es respecto a la reforma provisional, pero antes de esa, me gustaría como para poner como un contexto, eh, en general, ¿cómo estás viendo tú el panorama económico que se viene para el próximo año en Chile? Bueno, medio complicado, para ser franco. Yo creo que vamos a comernos una recesión no súper profunda, no súper larga, aunque podría transformarse en profunda y larga si se hacen las cosas mal, pero que es bastante imposible de escapar, porque se nos juntan un montón de eventos que que todos juntos hacen que sea imposible no tener esto. Entonces, ¿cuáles son esas cosas? Primero, venimos de un sobrecalentamiento de la economía muy grande. Los IFE, los retiros de AFP, produjeron una dinámica macro que básicamente hace que el gasto esté lanzado muy fuerte. Y eso todavía no se da vuelta. De hecho, en un par de días más salen los datos de la balanza de pago. No sé si esto es muy técnico para algunos de los que nos están escuchando, pero vamos a tener que ver el déficit de la cuenta corriente, si se está empleando o no se está empleando. Después, bueno, y eso lleva simplemente a que para que la economía aterrizara y pudiera tener un nivel de actividad y de gasto coherente con poder crecer de manera normal, necesitaba pasar por una desaceleración, por un bache grande. Quizás podría haber sido crecimiento cero por un año, por un año, pero, pero, pero no mejor que eso. Se ha demorado esta cuestión, porque esto podría haber pasado en el segundo semestre de este año, pero se ha ido demorando, lo que muestra lo fuerte que fueron estos impulsos. Bueno, en segundo lugar, tenemos el shock inflacionario mundial, empeorado en Chile por el sobrecalentamiento, pero es una cosa bien global,
que ha llevado al Banco Central a subir la tasa de interés harto. Y eso es súper contractivo, con rezagos, con efectos rezagados en el tiempo, pero que viene. Y a eso se junta la política fiscal también, que ha sido bien ortodoxa. Tercer elemento es que estamos digiriendo un montón de procesos políticos en Chile que producen efectos macro, que producen efectos en confianza, les da miedo a los inversionistas. Si piensas entre la Constitución, la reforma tributaria, la de pensiones, eh, el gobierno tiene una agenda que no es tan amigable con el crecimiento y eso le pega a la actividad, ¿no? Mm. Y como si todo eso fuera poco, lamentablemente tenemos el mundo enredándose, entrando como un ciclo más, no sé si recesivo, pero definitivamente menos expansivo. Así que eso, todas esas son cosas reales, se vienen, vamos a estar discutiendo sobre IMASECs negativos y probablemente bastante negativos en los próximos meses. Para mí la clave es salir rápido de eso, porque es un poquito imposible de evitar, pero esa es la realidad que vamos a tener. ¿Y qué cosas serían cosas muy erradas? Yo siempre recomiendo ver la experiencia de Brasil con Dilma Rousseff, que terminó cayendo a propósito, la sacaron del gobierno, con un impeachment medio complejo, pero lo que es interesante es que Brasil entró en una recesión que duró 2 años, con caídas de PIB bien importantes. Una primera cosa es no repetir las recetas que hicieron allá. No. Eso, eso es lo bueno de poder conocer las lecciones que nos dejan los otros países, tratar de, como Así dijiste, es. no hacer las cosas que ellos hicieron mal y por el contrario tomar las cosas que hacen bien la otra economía. Así que bueno, sí, comparto lo que tú dices también, se viene complejo, pero esperemos no sea tanto o que al menos no afecte tanto a las personas que se encuentran un poquito más rezagadas. Y es todo un tema, ¿no? Si hay que hacer políticas especiales para ellos. Bueno, yo creo que vamos a entrar en discusiones de IFE y retiros definitivamente a fines del primer trimestre, comienzo del segundo trimestre del próximo año. Oye, y bueno, aquí tomando una pregunta que nos hicieron acá en el live y que es bien contingente. ¿Qué opina Rodrigo Valdés respecto a la reforma de pensiones? Mira, yo diría que es un muy buen punto de partida para negociar con la oposición. Es un poquito grande, porque tiene muchas dimensiones. Cayó en la tentación de derogar el DL 3500, con lo que se abren un montón de problemas, que si quieren podemos revisar, pero es un gustito que tiene un poquito de olor a la nueva constitución y partir de cero, ¿no? Y eso siempre tiene problemas. Pero lo que propone la reforma, yo en general estoy en algunas partes, me parecen súper bien. Yo creo que el 6% está bien diseñado. Eh, Me parece que no va a tener los votos y por lo tanto va a tener que el gobierno abrirse a negociar un poco eso, pero no es tan fácil de cómo negociarlo. Me parece que el otro tema que es subir la PGU es algo que ya se anunció, la inflación se comió un poquito de eso, creo que es imposible no hacerlo, pero que cuesta un platal a mediano plazo. No estoy muy de acuerdo en hacerla universal, para serte franco, gastar tanta plata en el 10% más rico de la población me parece, me duele un poco, no sé, creo que no lo haría yo. Eh, Hay una idea de cambiar completamente la organización industrial de la industria de FPS, separando lo que se llama separación de la industria, eh, incluye varios otros cambios, que, que me parece tiene un origen y una racionalidad más ideológica y de desconfianza en el sector privado de lo que me gustaría, y exceso de confianza en la capacidad del Estado para hacer cosas. Con esto de separación, para ver si entiendo bien y también entiende la gente, te refiere a esto de que separar a la persona que, o a la entidad que invierte versus la que capta y paga. Claro, es básicamente el que recauda, el que capta, el que maneja las cuentas, el que hace la cobranza, si es que no paga el empleador. Hay cosas que se pueden hacer, pero lo que se propone es muy fuerte, muy grande. Y,
Y las AFP lo hacen bien en varias dimensiones. Yo creo que se han equivocado en algunas cosas más políticas, creo yo. Eh, Han abusado un poquito de su poder mediático. Eh, Son medias caras, entonces hay que hacer regulaciones para hacerlas más baratas, o por lo menos tienen exceso de utilidades. Pero de ahí a que el IPS haga lo que hace una, una FP, pucha, es un salto de fe muy grande. Entonces esa parte de la reforma me parece que hay que verla con harta calma, y le veo muchos riesgos. Y después hay una serie de otras cosas que tienen que ver con el régimen de inversiones que en general me parecen bien, pero que también son súper grandes. O sea, cada una de estas cuatro cosas que yo te dije es una gran reforma. Ya. Hacerlas todo al mismo tiempo, con minoría en el Congreso, derogando el 3500, es una aventura grandota, que me parece que tiene altos riesgos de no resultar. Por otro lado, creo que es urgente hacer la reforma y por lo tanto creo que es central que el sistema político lo tome esto en serio y le ponga pino. Claro. Que, que con eso te refieres que en el momento de la discusión se haga en el Congreso, se haga una buena discusión y que se mejoren las cosas que hay que mejorar y Eh, también Pero no solo eso, las cosas. pero es que yo creo que sí, un poco eso, pero creo que es insuficiente. A mí me encantaría que, dada la importancia de pensiones, los partidos políticos hicieran una mesa de negociación como están haciendo con la Constitución. Porque para el tema constitucional, si tú los ves, están súper comprometidos. Algunos les gustará más una cosa, otros más técnico, menos técnico, 100 en la convención, 50 en la convención, pero se percibe un ambiente en esa negociación de buena voluntad para tratar de acordar. Yo creo que necesitamos lo mismo para pensiones, y no se ve por las tapas. O sea, la derecha lo primero que dijo fue capitalización individual, Mercedes-Benz o nada. Y, y la derecha y la izquierda está tirando una reforma gigantesca. No es muy claro en qué puede retroceder. ¿Qué va a decir la izquierda en eso? Eh, la izquierda más dura, ¿no? El alma más de apruebo de dignidad. Entonces, no está tan fácil y se va a requerir harto esfuerzo político y voluntad para que salga. Sí, esto es importante, la voluntad. Oye, y la última pregunta, y que dado que mencionaste, y que quizás no es tan económica, pero dado que no han llegado más preguntas, y que lo tocaste tú ahora último, que es la parte de la constitucional. Dado que, entre comillas, ya como que pasó harta agua bajo el puente, ya no son los temas que se hablan hoy día, el tema de la constitución, no se sabe muy bien en qué está. Eh, ¿Qué crees tú? ¿Cómo se debe dar un cierre a este proceso? ¿O ya está cerrado? ¿O cómo ordenamos esto que yo siento, al menos yo, como un poquito como en stand-by? Mira, Pero yo creo que estamos en la mitad del proceso inicial. Creo que vamos a tener una nueva constitución. ya, Se va a demorar un poco, va a ser menos espectacular que cualquiera, pero yo creo que va a haber un punto de encuentro. Yo percibí en un momento que lo que dijo el CERVEL, de que no podía haber elecciones hasta no sé cuándo, le bajó completamente como la lógica de apuro que hubo post plebiscito. Y creo que fue como un balde de agua fría. No sé por qué nadie le puso en duda que porque necesitaban 6 meses para hacer otra elección. Pero fue como, ya, ¿saben qué? Es en marzo esta cuestión. ya, Y eso le bajó la tensión. Pero yo creo que vamos a volver a tener discusiones. Eh, Creo que es súper sano que pase. Lo que sí me gustaría aprovechar de decir que para mí lo más importante lejos de la Constitución no tiene que ver ni con regionalización, no tiene que ver para nada con los derechos sociales garantizados que existen en todos los países de Latinoamérica y no se cumplen para nada, y no existen en los países que se cumplen. En fin, una serie de cosas podríamos ir hablando, decir, esto estaba en el proyecto que se rechazó y que yo creo que eran más gustitos de eh, un programa de gobierno que de una constitución. En cambio, tenemos la escoba en el sistema político. No funciona lo que tenemos, no iba a funcionar lo que proponía la convención, que era bien parecido, pero con más flecos complicados. Y tenemos poca discusión de eso. ¿Cómo hacemos que
baje la fragmentación, los partidos tengan más poder, tengamos más personas interesadas en ir al Congreso, eh, técnicos buenos, políticos buenos, pero mucha gente con costo alternativo alto prefiere no meterse. Entonces creo que es muy urgente pensar que hay que cambiar en política para que la cuestión funcione. Súper, clarísimo. Oye, no, Rodrigo, darte las gracias por esta entrevista. Yo la disfruté mucho, espero también la hayas disfrutado tú. Hacer este repaso por lo que fue, por lo que ha sido toda tu carrera profesional, yo creo que fue bien entretenido. Ahí recordaste hartas cosas, me imagino, también en tus distintas etapas laborales. Y no, darte las gracias por tu tiempo, por tu disposición. Eh, yo creo que fue una muy buena entrevista. También muchas gracias a todas las personas que hicieron preguntas, que se conectaron, que participaron. Y bueno, no sé si tú quieres decir algunas palabras de cierre. Eh, sí, primero, bueno, darte las gracias, Diego, por la entrevista. Fue entretenido. Y recomendarles que sigan en economía. La economía nunca va a estar de sobra. Y ahora, con el mundo con inflación, con varios problemas, la macroeconomía está de vuelta. Después de varios años en que estaba medio en piloto automático todo de la macro, está de vuelta. Así que ahí hay todo un área en que tenemos muy poca gente joven dedicada a eso. Así que los invito a mirarla. Súper, invitación más que recibida, yo creo, para todas las personas que están viendo. Así que muchas gracias nuevamente, Rodrigo, y bueno, ahí estamos en contacto. Ya pues, muchas gracias. Nos vemos. Chao, Chao. chao.